Los símbolos imperiales de Napoleón eran el águila real romana y las abejas doradas de los Barberini, que están presentes en la capa que envuelve el escudo de armas imperial, así como en cuadros, alfombras, tapetes, platos y demás cosas. Inclusive, cuando Napoleón fue exiliado a la isla de Elba, en su primera abdicación que fue derrotado, Napoleón creó la bandera y el escudo de armas de la isla con las abejas doradas de los Barberini. La isla es un territorio que le permitieron poseer bajo el rango de principado, en conjunto con una guardia personal de 400 hombres. Esto ocurrió en su primera abdicación, donde después va a regresar a Francia y va a retomar otra vez de la lucha armada. Y esta isla estaba muy cerca de Florencia y de Córcega. Además, las abejas doradas no solamente son de los Barberini y de Napoleón, también fueron utilizadas por los reyes merovingios, de los cuales dicen descender los Stuart de Inglaterra, que son aliados de los Borbón. Es decir, Napoleón pertenece a esta facción. Cuando ya está gobernando Luis XIV, él es el que va a recibir al Stuart derrocado del trono inglés, y con Luis XV se comienzan a formar las primeras logias masónicas en Francia para apoyar al Stuart, donde tanto los Borbón como los Bonaparte se hacen masones del rito escocés, aunque después el otro bando la infiltraría para provocar la revolución. Ya cuando estaba Luis XVI, es cuando va a ocurrir la revolución. Luis XVI fue iniciado en la logia masónica Tres Hermanos al este de la corte. El hombre clave que conecta al Papa Urbano VIII, es decir, Barberini, y a Luis XIII, el cual era protegido por este papa, es el cardenal Giulio Raimundo Mazarino, o mejor conocido como Mazarín. Él fue primer ministro de Luis XIII y también fue diplomático papal de Urbano VIII, y también servía en la poderosa familia de los Colonna. Su padre, Pietro Mazarino, era chambelán, es decir, como administrador de Filipo I de Colonna, el gran condestable de Nápoles. La hija de Filipo, Ana Colonna, era la esposa de Taddeo Barberini, es decir, el sobrino del Papa Urbano VIII, ¿sí? El Maffeo Barberini. El Papa Urbano VIII es muy conocido porque fue el responsable de convocar a Roma al científico y astrónomo y protegido de los Medici Galileo Galilei, para hacer lo que se retractase de su trabajo y ordenando un segundo juicio. Para aclarar toda esta situación, sucede que la facción Medici Borghese Aldobrandini son los que estaban soportando o apoyando o controlando a Francia, pero la facción Barberini y Colonna apoyaban a los Habsburgo, gobernantes de España y del Sacro Imperio. Entonces, cuando Luis XIII accede al trono, Luis XIII pertenece a la facción Barberini y Colonna, no a la facción Medici Borghese Aldobrandini. Su madre era una Medici, pero él pertenecía al bando que protegía a los Habsburgo. Y de hecho, Luis XIII se va a casar con la princesa española Ana de Habsburgo, y cuando él muere, ella toma el control del gobierno francés como regente al lado del cardenal Mazarín, que era el lacayo de los Colonna. Todo esto sucede durante este periodo de ruptura en la facción católica antes mencionado, y que se va a agudizar cuando los Borbón luchan por el trono de España contra los Habsburgo del Sacro Imperio. Es la Guerra de Sucesión Española. Esto es de manera generalizada porque obviamente hay matices, ya que hubo patriarcas Medici que favorecían más a una dinastía que a otra. Sí, a veces favorecían más a un Habsburgo, a veces más a un Borbón. Hubo varios intentos, como el del cardenal Alessandro de Medici, por unir a las dos facciones católicas, cuya cara visible eran los Habsburgo y los Borbón. La relación fue volátil,
como vimos, bodas, alianzas, guerras, insurrecciones para derrocar al monarca, hasta pactos comerciales con la enemiga Inglaterra. Sí, pero para los tiempos de Luis XVI, estas dos facciones ya estaban unidas. Ya habían enfrentado a Inglaterra y a Prusia en la Guerra de los 7 años. Luego otro choque en la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Y la alianza se consolida aún más gracias al matrimonio de María Antonieta, hija del Sacro Emperador, con Luis XVI, que en ese momento era príncipe. Entonces, por esa razón Napoleón está ligado a toda esta facción, tanto a la Medici, al Dobrandini Borghese, que dominaban Francia, como a los Colonna Barberini, que manejaban España y el Sacro Imperio. Porque para esta época ya están unidos y enfrentando nuevamente a la coalición encabezada por los Hannover de Inglaterra y por los Hohenzollern de Prusia. Entonces también Austria se enfrentó a Napoleón, pero recuerden, ese emperador, ¿verdad?, que es el hijo del asesinado de Leopoldo II, ese ya va a pertenecer al bando de los prusianos. Ya no va a formar parte del mismo bando que su padre. No olvidemos que Napoleón era de la isla de Córcega, que está ubicada a tan solo 400 kilómetros de la Florencia de los Medici. La familia Bonaparte originalmente se llamaba Buonaparte y eran patricios en las ciudades italianas de Bolonia, Sarzana, San Miniato y Florencia. El nombre deriva del italiano buona, que significa bueno, y parte, que significa parte o lado, y esto se traduce como buen partido. Buen partido era un apelativo que servía desde el siglo XII para identificar a los hombres del Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, a los gibelinos. Los gibelinos, recordemos que apoyaban al Sacro Emperador en su lucha contra los güelfos, ¿sí?, que eran propapales cuando el emperador se quería independizar del poder del papa. Así un Hugo, antecesor de todos los Bonaparte, aparece mencionado en el año de 1122, combatiendo junto al duque de Suabia, Federico II el Tuerto, que es el padre del famoso Federico Barbarroja, y de esta manera se hacen de la Toscana. Un sobrino suyo adoptó por primera vez el apellido Bonaparte, estableciéndose como miembro del consejo que gobernaba Florencia. Cuando los gibelinos perdieron el poder en la ciudad, los Bonaparte se exiliaron a la villa genovesa de Sarzana. Por tanto, Napoleón nació como Napoleone di Bonaparte y después cambió su nombre por el galicizado Napoleón Bonaparte. Gianfaldo Bonaparte fue el primer Bonaparte conocido en Sarzana alrededor del año 1200. Su descendiente Giovanni Bonaparte en 1397 se casó con Isabella Calandrini. Ella era prima del cardenal Filippo Calandrini, que a su vez era medio hermano del Papa Nicolás V, llamado Tommaso Parentuccelli. De esta manera Giovanni Bonaparte se convirtió en el alcalde de Sarzana y fue nombrado comisario de la región de Luningiana por el duque Gian Maria Visconti en 1408, que es de otra poderosa familia de la Sacra Romanocracia de los Visconti Sforza de Milán. De hecho, la primera inyección de poder a la casa de los Medici fue gracias a un simple préstamo de 100 ducados por parte de Cosimo de Medici el Viejo a un monje que con nada podía avalar semejante crédito. Su nombre era Tommaso Parentuccelli, es decir, el futuro Papa Nicolás V. Así que cuando accede al pontificado, los beneficios para la casa de los Medici es enorme. El bisnieto de Giovanni Bonaparte, que se llamaba Francesco Bonaparte, fue un mercenario ecuestre al servicio del Banco Genovés de San Giorgio.
en 1490. Fue enviado por los genoveses a la isla de Córcega para continuar con la colonización que estaba controlada por este banco. 3 años más tarde, Francesco se casaría con la hija de Guido da Castelletto, que era el representante del banco en la sucursal de Ajaccio Córcega. Por esa razón, a partir de ese momento, la mayoría de sus descendientes durante las siguientes generaciones fueron miembros del ayuntamiento de Ajaccio en Córcega, incluido ¿quién? El padre de Napoleón, es decir, Carlo Bonaparte, quien recibió un título de nobleza del rey de Francia en 1771 llamado Patente de Letras, el cual permite crear corporaciones u oficinas gubernamentales para otorgar estatus o crear monopolios. Desde aquí viene el poder de Napoleón. Así es como llegaron a la isla de Córcega, la familia Bonaparte. El Banco de San Giorgio o San Jorge, que fue fundado desde el año 1407, fue para consolidar la deuda pública de Génova, que había estado escalando debido a la guerra con Venecia por el comercio y el dominio financiero. Varias familias genovesas prominentes participaron en el establecimiento y gobierno del banco, principalmente la casa de los Grimaldi y Serra, que por cierto eran de la facción Guelf, es decir, eran propapales y le disputaron el poder a los Boccanegra, también cofundadores del banco y primeros dukes de Génova, pero esos Boccanegra eran de facción gibelina, es decir, eran proemperador. El banco prestó considerables sumas de dinero a muchos gobernantes en toda Europa durante los siglos XV y XVI, como por ejemplo a los reyes católicos, es decir, a Isabel I de Castilla y a Fernando II de Aragón. Ellos mantuvieron cuentas ahí. Y también el famoso Cristóbal Colón, que por cierto es de una rama de los Colonna. También el sacroemperador romano Carlos V, el famoso Carlos V, que era de los Habsburgo, que gobernaba España también, estuvo muy endeudado con este banco durante gran parte de su reinado. Entonces los Habsburgo, de hecho, subieron al trono imperial gracias a que fueron Guelf, es decir, eran propapales, al igual que lo fueron los reyes católicos y los cofundadores del Banco de San Giorgio, es decir, los Grimaldi, que ahora gobiernan Mónaco.